Buen día chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir, continuar con la clase. Habíamos quedado en la explicación práctica sobre la empresa, sobre el microemprendimiento que ustedes van a realizar durante este año. Para eso vamos a compartir la pantalla, la guía de estudio. ¿Sí? Habíamos hecho un recorrido de lo que es la materia y habíamos visto algo de constitución, inscripción, contabilidad. En contabilidad vamos a esperar, bueno, en esta microempresa vamos a esperar que ustedes avancen un poco más en la materia Sistema de Información Contable, con la profesora Carolina. Y bueno, habíamos quedado en que ustedes registraron las operaciones en el libro diario. Las operaciones diariamente deben ser registradas de compra, venta, cobros, pagos. Ustedes ya tienen bien identificadas las operaciones básicas que realiza la empresa y además de esas operaciones básicas, le agregamos otras operaciones, como ser depósitos, o si hay algún servicio que registrar, algún pago de servicios también, lo que es amortizaciones, que es el desgaste de los bienes, por el uso, por el transcurso del tiempo. Bueno, cuando dice que ustedes tienen que tener en su microempresa compras y ventas, la vamos a realizar a esas compras y ventas con IVA, porque se trata de una empresa. Nosotros vamos a ver una empresa dentro de esta microempresa, ya sea una SRL u otra forma jurídica, pero lo que yo quería es que ustedes apliquen IVA, y dentro de las compras y ventas puede haber intereses, y también dentro de la microempresa podríamos reflejar eso dentro de las registraciones que se realizan en el libro diario. El cálculo del IVA lo vamos a ver en esta materia también, pero ustedes los van a ver en contabilidad y se supone que una vez visto en contabilidad lo pueden aplicar acá. Igual vamos a hacer un repaso general de lo que es IVA cuando ustedes realicen sus compras y ventas, o en este caso que en esta situación de cuarentena y por ahí se nos dificulta practicar esta parte de vender o de comprar algunas cosas, vamos a simular las ventas y las compras para que podamos registrarlas en el libro diario. Acá en la contabilidad, cuando nosotros registramos en el libro diario, como debe ser, una vez registrada, para yo determinar los saldos que tengo en cada cuenta, por ejemplo en la cuenta caja, cuánto tengo de efectivo, o en la cuenta banco, cuánto tengo en el banco, o en la cuenta materia prima, cuánto me queda de materia prima, y así en cada cuentita yo necesito saber qué saldo tiene. Y yo vengo registrando en el libro diario y no tengo esa información al acto, o sea, si yo en forma automática no la tengo, si yo la pido no la tengo, y para eso está el libro diario, el libro mayor. Luego, o sea, cuando se registra en el libro diario, diariamente, todas las operaciones, y luego, cuenta por cuenta se mayoriza. En ese mayor yo obtengo el saldo de las cuentas, y esa información válida para mí. Yo les había comentado que en una empresa la contabilidad es una parte de donde yo puedo sacar información para la toma de decisiones. Y ustedes tienen que aprender a verla la empresa de todos los sectores, sacar la información de todos los sectores de la empresa que le brinde, y también información externa para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, uno de los sectores de donde yo tengo que sacar la información para tomar decisiones es la contabilidad, y es muy importante, ¿sí? Entonces, el mayor a mí me va a dar el saldo por cada cuentita. Si tiene saldo deudor, acreedor, si es de activo o de pasivo, vamos a hacer todo ese análisis, ¿sí? Y luego, dentro de esta parte de la contabilidad, el departamento contable
dentro de la empresa, vamos a ver clasificación de las cuentas, y para eso ustedes ya vienen manejando el plan de cuenta, el manual de cuenta, entonces ya saben cuándo es una cuenta patrimonial, cuándo es una cuenta de resultado, cuándo es una cuenta de orden, ¿sí? Y dentro de las cuentas patrimoniales, si son de activo, pasivo, de patrimonio neto, dentro de las cuentas de resultados, si son de ganancia o de pérdida, etcétera, ¿sí? Eso es clasificación de cuenta. Y luego acá en contabilidad también vemos cálculos. Bueno, ¿cálculos de qué? Del IVA, de las amortizaciones, de los intereses, de los costos fijos y variables, que es un tema que lo vamos a ver en el departamento de producción, pero tiene que ver también en el departamento de contabilidad, porque yo voy a registrar cuando yo realice las operaciones, o cuando yo tenga los costos, determine los costos, luego vendo o impute esos costos al producto terminado, yo voy a tener que registrar todo eso en la contabilidad. Y ahí vamos a ver qué es lo que se registra de lo que se calcula en costos, qué es lo que se registra en la contabilidad. Por eso les digo que vamos a ver los costos fijos, los costos variables, los costos totales, los costos unitarios, ¿sí? Es información que vamos nosotros, cuando estemos en la práctica, la vamos a obtener nosotros de acuerdo a la microempresa que ustedes hayan elegido hacer, ¿sí? Entonces, en ese cuadro de costo el costo total va a estar dividido en lo que es costos fijos y los costos variables, ¿sí? En esto de los costos, que es todo aquello que yo necesito para poder producir, los costos fijos son los que voy a tener siempre, como por ejemplo el alquiler y los sueldos, se va a dar siempre, tenga o no tenga producción, ¿sí? Y lo podemos hacer ahora también pensando qué pasa con las empresas en este tiempo que no produce, qué pasa con sus costos fijos en este tiempo de cuarentena. Podríamos hacer una relación y ver algunos casos. Y los costos variables son aquellos que se dan únicamente cuando la empresa produce, ¿sí? Entonces ahora en estos momentos las empresas que no están vendiendo sus productos, haciendo sus productos, tienen costos fijos y no tienen costos variables, ¿sí? Entonces todo eso vamos a ir viendo, los costos fijos más los costos totales forman los costos fijos, perdón, los costos fijos y los costos variables forman los costos totales. Y eso yo lo determino en forma total, pero según las unidades producidas yo puedo determinar un costo unitario. ¿Para qué me sirve el costo unitario? Si yo tengo 1000 productos y solamente vendo 10, entonces el costo unitario me sirve para eso, para que yo vea cuánto me costó a mí un producto, así dependiendo de eso yo vea el precio de venta, ¿sí? Obviamente que cuando yo vendo un producto tiene un margen de ganancia. Si mi costo fue por cada producto fue 2.000 pesos, yo no lo voy a vender a 2.000 pesos, lo voy a vender con un margen de ganancia. Lo voy a vender quizás con un 50% más, y lo voy a vender, si a mí me costó 2.000, lo voy a vender a 3.000, ¿sí? Entonces todo eso vamos a ir viendo en costos fijos, costos variables, costos totales, costo unitario, en el departamento de producción, que también lo vamos a ver a los costos. Luego vamos a ver la determinación del valor residual, ¿sí? De los bienes de uso. Cuando yo, ¿y para qué sirve? Cuando yo quiera vender o quiera saber cuánto cuesta hoy un bien de uso, por ejemplo un rodado, un camioncito que se tenga para distribuir la mercadería, quiero saber cuánto cuesta hoy, y debo tener en cuenta el desgaste y determinar cuánto cuesta hoy si yo lo quisiera vender, o simplemente si quiero saber qué es lo que tengo, cuánto realmente vale, porque yo lo compré al camioncito a un determinado valor que cuando pasó el tiempo y se desgastó, ahora tiene otro valor. Entonces eso me da, y por eso hay un cálculo del valor residual de algún bien de uso, ¿sí? Bueno, ahora, acá hago un alto y les hago una aclaración para que ustedes cuando vayan estudiando y haciendo una relación. Cuando yo les envío un material donde les explico cómo va surgiendo la empresa, y ahí hace una relación. Al principio teníamos el momento de sensibilización
de la empresa, ¿sí? Sensibilización quiere decir que ustedes ingresaban a saber qué es ser emprendedor, qué es el emprendedurismo, qué es la idea. Bueno, al principio era todo lo de sensibilización, luego está el diseño organizacional, después está puesta en marcha de la empresa. Bueno, yo quiero que vayan ustedes relacionando esta guía, también es una guía de contenidos, esta guía de contenidos la relacionen en qué etapa de la materia ustedes están, o en qué etapa de cuando ustedes están iniciándose en esto de crear su propia empresita o empresa, en qué etapa están, ¿sí? Si están en el diseño organizacional, si están en la puesta en marcha, todo eso lo van viendo de acuerdo a los apuntes al material de estudio que yo ya les envié por Classroom, ¿sí? Bueno, luego está la parte de administración, que habíamos puesto algunos contenidos, como el pedido de cotización, que yo les decía a ustedes, se llama pedido de cotización cuando yo pido que por favor me envíen una cotización de determinados productos que yo quiero comprar, ¿sí? Yo les envío, puedo enviarle a 3 o 4 proveedores y esos proveedores me van a devolver a mí un presupuesto, ¿sí? Y ahí que vamos a ver el modelo del pedido de cotización, o sea, cuando yo les pido va a salir un pedido de cotización con el logo o al nombre de la empresa, ¿sí? Entonces eso vamos a ver cómo lo haríamos, cómo lo diseñaríamos en cada empresa, en cada una de sus empresas. Vamos a diseñar el pedido de cotización que va a salir de nuestra parte. Después el presupuesto, vamos a hacer de cuenta que estamos del otro lado claro, del proveedor, del que nos envía. Para eso podemos buscar por internet modelos de presupuestos, porque bueno, yo en años anteriores los chicos lo pedían de acuerdo a la materia prima o de acuerdo a los productos que necesitaban para producir. Ellos pedían, iban y pedían en los comercios, realizaban el pedido de cotización y el comercio le daba el presupuesto y estaba a nombre de la empresa, de la empresa proveedora. Pero en este caso podemos ir viendo todo por internet, o ya vamos viendo modelitos y armamos nosotros. Bueno, yo también les voy a ayudar en eso. Ese presupuesto a nosotros nos devuelven los distintos proveedores con los mismos productos, pero nos devuelven 3 o 4 y nosotros debemos hacer una elección del proveedor de acuerdo al precio, de acuerdo al producto, la calidad que se les pide, de acuerdo al precio, de acuerdo a la forma de pago. Son puntos que yo voy a analizar para tomar la decisión de compra, para saber a cuál de los proveedores que me envió el presupuesto yo elijo, de acuerdo a esas condiciones, ¿sí? Luego, bueno, vamos a ver los documentos comerciales, que en algún momento ustedes ya los vieron, el tema de facturas, remitos, órdenes de compras, recibos de cobranzas, recibos de pagos. Vamos a ver todos los documentos comerciales. Luego hay documentos que son internos y hay documentos que son externos. Hay documentos que se registran y hay documentos que no se registran. Por ejemplo, el documento factura de compra se registra, la factura de venta se registra. Pero, por ejemplo, yo tengo un remito y yo no registro el remito. Yo no registro en la contabilidad del remito. Ya vamos a ver por qué, cuáles son las condiciones de cada uno o cuáles son los requisitos que debe cumplir cada uno de los documentos comerciales para ser válidos, ¿sí? En este caso, cuando nosotros estamos hablando de empresa, vamos a usar una facturación del tipo A, pero si hablamos de monotributistas, podemos ver la facturación tipo C. Entonces vamos a ir viendo ese tema de documentos comerciales lo vamos a ver completo y nosotros vamos a elegir vamos a elegir la forma que nosotros estemos trabajando. Si estamos trabajando con IVA, quiere decir que necesitamos un comprobante del tipo A. Bueno, acá tienen todos los documentos comerciales que podemos ver y para qué sirven. Los recibos, y cuando, por ejemplo, si son por duplicado, con cuál me quedo yo, con el original o con el duplicado. Entonces vamos a ver
desde dónde estamos para saber eso. Si yo soy compradora, el comprador siempre me da el proveedor siempre me da el original a mí. Y si yo soy vendedora, yo entrego el original a mi cliente. Y eso, en esta parte de administración, vamos a ver también eso, cómo se confecciona, vamos a saber distinguir una factura del tipo A con una del tipo B y con una factura del tipo C. ¿Sí? Y bueno, y en producción, que es lo que yo ya quiero empezar con ustedes esta parte, vamos a ver, en esta parte nosotros tenemos la parte productiva, propiamente dicha, en donde ustedes hacen su producto en sus hogares, van a empezar la producción, ¿sí? Y va a haber días que nosotros vamos a tener una producción individual por acá, por este medio, donde todos vamos a realizar algún producto que el producto se termine en 2 horas. Y las otras producciones las manejan ustedes en forma grupal, ¿sí? Entonces acá está la parte donde ustedes también tenían que ir viendo ya en sus grupos qué producto iban a hacer, cómo se llama el producto, cómo se llama la empresa, cuál es el logo, cuál es el lema y cuáles son los integrantes de grupo o los socios de la microempresa. Acá en producción vemos el nombre del producto, la descripción del producto, la materia prima del producto, insumos y accesorios, los procesos productivos, los costos, de nuevo, y bueno, el nombre del producto, la descripción del producto. Vamos a ir a materia prima. ¿Cuál es la materia o el material principal del producto que yo voy a producir? Por ejemplo, si yo quiero hacer una mesa o una silla, la materia prima es la madera. Pero en esa mesa y silla, si tiene pegamento, si tiene clavos, si va a necesitar clavos, pintura, eso sería insumos y accesorios. O sea, son accesorios, son insumos que yo necesito para poder completar la producción. Y la materia prima principal es la madera, porque yo fabrico muebles de madera, ¿sí? Ahora, si ustedes tienen una empresa textil, ¿cuál sería la materia prima? La tela. Y lo demás serían los insumos y accesorios. Entonces, materia prima, insumos y accesorios, está dentro del rubro bienes de cambio. En la clasificación de cuenta, en el plan de cuenta, ustedes lo van a tener dentro de las cuentas patrimoniales. Dentro de las cuentas patrimoniales la voy a tener en el activo, y dentro del activo la voy a tener en el rubro bienes de cambio. Así ustedes vayan también haciendo una relación con el plan de cuenta. Cuando escuchen la clase, ustedes van viendo, luego o ahora toman el plan de cuenta y se fijan esto que les estoy diciendo. Estas son cuentitas, ¿sí? Entonces yo perfectamente puedo poner acá que es una cuenta, ¿sí? Y acá también, porque las cuentas las pone la empresa de acuerdo a la utilidad que le vaya a dar. Entonces eso es una cuenta, ¿sí? Luego acá tenemos también una parte donde podríamos poner el producto terminado. Entonces 7 podemos poner producto terminado, que también es una cuenta, ¿sí? Entonces, y el proceso productivo es todo el proceso que yo necesito para realizar mi producto. Entonces, en el departamento producción yo voy a tener el departamento corte, después el lijado, ensamble de las piezas, y luego pintura, supongamos. Entonces, esos son todos los procesos que va a pasar para que yo pueda realizar el producto terminado, que sería una mesa, una silla. Entonces, ¿qué sería? Corte de la madera, se llamaría corte. Luego está lijado, se llamaría lijado, dentro del proceso. Luego ensamblado y pintura o pintar, el departamento de pintura, ¿sí? Y así se forma el proceso productivo. Y dentro de los costos fijos, que lo explicamos en contabilidad, pero lo vemos, acá lo vemos
haciendo los cálculos, pero también lo vemos en la parte práctica, ¿sí? Ahí dentro de los costos, dentro del proceso productivo, vamos a ir viendo que también hay deterioro o desperdicio del material o de la materia prima, ¿sí? Entonces todo eso vamos a ir viendo qué se registra dentro del departamento de producción, qué es lo que va a la contabilidad para registrar, ¿sí? Qué es lo que se tiene en cuenta. Entonces vamos a ir viendo así pasito a pasito. Y tenemos el departamento de publicidad y propaganda, que le podemos llamar el departamento marketing, a donde vemos todo lo que hace a marketing, todo. Lo podemos incluir a venta acá, sí, la podemos incluir, que bueno, ahí tenemos las fotos, que ahí va todo esto, la foto mientras se va elaborando el producto, vamos viendo qué nos va a servir para hacer publicidad y propaganda, fotos del producto terminado, cuando ya terminé mi producto y para la presentación, cómo yo lo vendería, entonces buscar el mejor producto para exponerlo y venderlo, los envases que también es importante para poder vender, entonces siempre se utiliza ese envase para hacer marketing, para venderlo. Las etiquetas que va a usar, el logo que ya lo tienen ustedes pensado, una frase que los identifique. Bueno, todo eso vamos a ir viendo para su pequeña empresa, folletos o flyer que van a utilizar, que van a divulgar virtualmente también, modelos de invitación. Acá también va el tema qué redes usan, redes y venta. Redes de publicidad y venta, bueno. Y luego están los subdepartamentos que, bueno, ya lo vamos, le vamos agregando acá los ítems de acuerdo a lo que ustedes vayan aprendiendo en la marcha de la empresa. Acá yo les dije que podríamos incluir a la venta, pero a la venta es aconsejable que la tratemos como un departamento distinto. Entonces acá a compra en un departamento distinto, después ponemos venta, responsabilidad social empresarial, porque ustedes saben, con un material que yo les envié en la materia economía social, saben que toda empresa cuenta con un manual, y ustedes ya lo tienen hecho al manual que yo les envié, ¿sí? Entonces ahora hay que agregar ese manual, agregarle más puntitos, mejorar ese manual que tiene la empresa, pero toda empresa tiene responsabilidad social. Entonces vamos, la empresa de ustedes debe contar con un manual de responsabilidad social, ¿sí? Y después está el Departamento de Recursos Humanos, que ahí vamos viendo todo el proceso de selección del personal, ¿sí? Reclutamiento, selección de personal, luego está el tema de la liquidación, de liquidación de sueldos. Vamos viendo el perfil requerido para para cubrir cada uno de los puestos, de los cargos, o la vacante que tenga la empresa. Entonces los podemos hacer acá en tipo manual también de recursos humanos, ¿sí? Pero estos están así porque vamos a ver el tiempo que tenemos en el desarrollo de la materia para poderlos realizar, ¿sí? Bueno, acá yo quería ver esto. En publicidad y propaganda. Ustedes en este primer trimestre habíamos pensado, habíamos quedado de acuerdo que ustedes ya tenían el icono, ¿sí? Y tenían varias cositas como para vender su empresa, su producto o su idea. Vamos también en esta parte a hacer, tiene relación con el estudio de mercado que se hace también al principio cuando yo constituyo la empresa, ¿sí? Cuando estamos en la parte de producción también hago un prototipo para poder hacer el estudio de mercado con un prototipo del producto que yo quiero vender para saber si la gente lo va a aceptar, y en ese estudio de mercado también elijo la forma que voy a hacer el estudio de mercado, y una de las formas es hacer encuestas para que después tome los datos y estadísticamente yo determine cómo me fue en el estudio de mercado, ¿sí? Bueno, entonces estamos acá en publicidad y propaganda. Para publicidad y propaganda yo les voy a enviar
un material que es de marketing. Entonces, y ahí habla del consumidor y cuáles son los factores que influyen en el consumidor para realizar la compra. En ese material, bueno, ustedes van a leer y van a ver todos los factores, por ejemplo, hay un factor que es psicológico. Van a leer, van a entender y luego van a tener 2 imágenes que analizar y responder. En las actividades que yo les envíe por Classroom, ¿qué tienen que hacer? Es para este departamento leer el material de marketing que habla del consumidor y dentro del consumidor los factores que influyen para la realización de una compra. En eso, ¿qué tienen que hacer? Entregar un resumen o un esquema, un cuadro conceptual y analizar 2 imágenes que les voy a enviar, ¿sí? Bueno, esa sería la clase de hoy. Con algunas dudas que ustedes quieran plantear, me la hacen por Classroom, sobre el material enviado de marketing, que es muy lindo y muy claro, ¿sí? Y creo que ahí estaríamos completando este pantallazo general de lo que es la empresa. Y ya en las próximas clases ya empezaríamos también con las registraciones y con los cálculos, ¿sí? Por eso necesito que ustedes en Classroom me dejen las consultas, las dudas y vamos respondiendo. Bueno, nos vemos en la próxima clase y que tengan un muy buen día. Gracias, chicos. Vamos a dejar de compartir pantalla. Guardar. Bueno, ahora sí. Nos vemos en la próxima clase.